Bueno, esta mañana estábamos, en realidad fue anoche, estuvimos aproximándonos a esta idea de que Dios reconcilia. Y esto que Dios es un Dios reconciliador. Quizás nos viene bien detenernos un momentito. ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos delante de un Dios vengativo o de un Dios enojado? Y las Escrituras se ocupan de darnos certezas en cuanto a que Dios es un Dios amplio en misericordia. Dice que, ¿quiere leer conmigo? Lo leemos juntos, es Éxodo del capítulo 34. Y ahí en ese momento estamos en el día donde Dios le está dando a Moisés las tablas de la ley por segunda vez. Y Moisés está en el monte Sinaí, preparado para que Dios le va a dar las tablas de la ley al pueblo hebreo. Y el pueblo había salido de Egipto y en el Sinaí Dios transformó a lo que era una muchedumbre en una nación, porque le dio la ley. Y mientras que estaban andando, eran un pueblo, tribus, porque hermanos, los hijos de Jacob habían crecido y las familias habían crecido, y eran un pueblo, hasta que llegaron al Sinaí y Dios les dio la ley. Y con la ley Dios transformó a ese pueblo en una nación. Y desde ese día en adelante ya tenían una constitución. Y la constitución de la nación hebrea son los 10 mandamientos que Dios les dio. Y cuando Dios estaba dándole a Moisés la ley por segunda vez, aparece este texto que vamos a leer. Lo leímos y les recomiendo volverlo a leer. Es el verso 6. Dice: pasando Jehová delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Y aquí, lee conmigo, ¿quiere leer conmigo? ¿Cómo dice? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y acá está, este es la característica que quisiera resaltar, que el Dios de la Biblia perdona, que Dios perdona, que Dios perdona. No estamos frente a un Dios rencoroso, vengativo, sino que el Dios de la Biblia perdona. El que habla aquí es el propio Dios, por eso es tan singular el texto que leemos, porque es el propio Dios que dice de sí mismo: Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona. Bueno, esto es una información que nos da mucha tranquilidad, mucha paz, porque cuando estamos disponiéndonos a orar, estamos vinculándonos con Dios, que está amplio en perdonar, que es amplio en perdonar. Claro que perdonar tiene unas condiciones. Yo no perdono así, voy a perdonar a toda la Argentina, voy a perdonar al mundo. Yo perdono, no es una manera que funciona el perdón. Yo perdono a mis vecinos y perdono no es así como funciona el perdón. El perdón que la Biblia habla es la resolución de un problema, de un conflicto entre dos. Y entonces ahora sí que puede funcionar el perdón, porque este está enojado con este, o este está enojado con este, y va a funcionar el mecanismo del perdón. Pero en el caso de las Escrituras, lo primero que la Biblia habla es del perdón que ocurre entre este que está aquí y Dios que está aquí. Es el primer perdón. Usted vio que la obra consumada por el Señor Jesús fue en una cruz, y la cruz tiene un barrote vertical y uno horizontal. Así funciona el perdón. Hay un perdón vertical y hay un perdón horizontal.
Y el primero, fundamental, es el vertical, porque si no el horizontal se cae en el piso. Si no hay un perdón vertical, el horizontal queda en el suelo. No. Para que el travesaño vertical, horizontal pueda estar ahí, hace falta primero poner el vertical. Y este es el perdón que hace falta que yo establezca con Dios. Claro que cuando estamos conversando con alguien y le decimos que necesita establecer un perdón con Dios, no es extraño encontrarnos entre personas o con personas que digan, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme o de qué tengo que ser perdonado? Yo no tengo. Bueno, lo que esa persona necesita es leer un poquito más la Biblia, acercarse un poquito más al calor del pueblo del Señor. Y yo estaba pensando recién que en los grupos, cuando abrimos la Biblia y nos ponemos a recorrer escrituras como las que estuvimos repasando más temprano, pronto surge en nuestro corazón la evidencia de que no nos hemos portado bien todo el tiempo con Dios, como para decir abiertamente, yo no necesito pedirle perdón, sino por el contrario, en la conciencia humana surge esta necesidad de hablar con el Señor, que es amplio en perdonar, que está dispuesto a perdonar. Esto es una belleza muy linda que tenemos todos los que predicamos al Señor y andamos en la vida anunciando la verdad de la palabra, porque no estamos hablando de un Dios vengativo, sino que estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de que Dios perdona. Y eso es una herramienta, una belleza, un capital que el Señor nos dejó de ir por la vida, y no estamos diciéndole a la gente, ahora vas a ver que Dios te va a castigar. No, esa no es nuestra manera de hablar. No, nosotros no estamos para asustar a las personas, ni para meterles miedo, ni para mandarlas a dormir con una pesadumbre que va a tener una pesadilla durante la noche. No, el Dios de la Biblia es un Dios lento para la ira, grande en misericordia y verdad, y que perdona. Yo me doy cuenta que usted me está entendiendo, ¿eh? Nos estamos comunicando esta mañana. Sí, Dios perdona, que sea alabado su nombre, Dios perdona. Y tenemos un mensaje de reconciliación, y podemos ir a hablar con el que está en el peor momento y está pasando la peor situación, y nosotros estamos con un mensaje de esperanza, porque Dios, y la base de nuestra esperanza es que Dios perdona. Esa es la raíz de la esperanza, porque si Dios no perdonara, todo nuestro mensaje se cae a pedazos. Dios perdona, y la manera que tenemos para estar tranquilos de que Dios perdona es que Dios mismo lo ha dicho en su palabra. Aquí les acabo de leer en Éxodo 34 a la palabra de Dios hablando y diciendo, yo soy Dios lento para la ira, que perdona. Bueno, me gustaría invitarte a leer un segundo texto que ya repasamos ayer, pero las escrituras es bueno repasarlas una y otra vez, y no nos vamos a cansar de repasarlas. Es en 2 Corintios, el capítulo 5. Y te quiero invitar a leer el mismo texto que leímos ayer y volver a repasar lo que ahora está hablando el apóstol Pablo. Los años han corrido y ya ocurrió el nacimiento del Señor Jesús del vientre de la Virgen María. Y ya el Señor Jesús estuvo proclamando las verdades del reino de los cielos, diciendo el Señor Jesús mismo que Dios perdona, reconcíliense, era el mensaje del Señor, reconcíliense con Dios, vuélvanse de corazón, que Dios perdona, que hay oportunidad, Dios perdona. Y el Señor Jesús ya había mostrado el poder de Dios en sus obras milagrosas, y también había explicado mediante palabras cómo piensa Dios. No solamente eso, sino que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.
y Él murió, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Ya pasó todo eso. Y ahora está Pablo escribiendo, mirando a la cruz en el pasado, y Pablo está escribiendo. Y en el versículo 17, te convido a que leamos, si quieres leer conmigo en voz alta, te vas a certificar de que lo que te digo está ahí escrito en la palabra del Señor. 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta aquí. ¿Qué está diciendo la palabra? Dice que Dios reconcilia al humano a través de la obra consumada por el Señor Jesús, que la reconciliación es por Cristo, que Cristo fue muerto por nuestros pecados y que la muerte que protagonizó el Señor Jesús, en ella se cargó el pecado de todos nosotros, que Dios cargó sobre el Señor Jesús nuestra maldad. Y el mensaje que tenemos en la mano para compartir es que Dios perdona y que Dios perdona la maldad. Y que la maldad Dios la perdona porque la castigó duramente en la persona del Señor Jesús al morir en la cruz. Y que ahora yo, que deseo el perdón de Dios, puedo ser perdonado porque mi cuenta la pagó el Señor Jesús. Esto es el Evangelio, ¿no es cierto? Usted predica el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es este mensaje, que Dios estaba en Cristo perdonándonos, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, que estaba cargando sobre Él el pecado de todos nosotros. Esto es el mensaje que predicamos. ¿Que no? Bueno, vamos a seguir leyendo. 2 Corintios 5. Y ahora vamos por el versículo, podemos ir 19, 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Señor Jesús no tiene pecado. Está diciendo que el que murió en la cruz era sin pecado. Pero sin embargo Dios lo trató como un pecador. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador. Cargó sobre el Señor Jesús el castigo de nuestra paz. Nuestra maldad fue cargada sobre la persona del Señor Jesús. Y aquí esta mañana quisiera invitarte a repasar otro aspecto de lo que hablamos ayer. Y es que hay una reconciliación primera que yo necesito vivir con Dios. Y que independientemente de mis circunstancias y de mis situaciones, yo necesito establecer una relación directa con el cielo reconciliada, que yo necesito estar tranquilo, en paz con Dios. Y la manera de que yo voy a entrar en un clima de paz con Dios es por medio del Señor Jesucristo, que yo voy a entrar en paz con Dios. Mire, no hay en la farmacia paz. En la verdulería no se vende paz. En la carnicería no hay paz. No hay paz en el colectivo, no hay paz en la calle. En la ciudad no hay paz. La paz viene de parte de Dios. Y viene porque el Señor Jesús pagó lo que nos distanciaba de Dios. El Señor pagó la deuda. Y el hecho de que el Señor haya pagado la deuda me pone en paz con Dios. Yo puedo entrar en una relación de paz, porque no hay disputas, porque
la justicia de Dios que nos era contraria está totalmente satisfecha, y yo puedo saber que Cristo pagó toda mi deuda, no el 30%, el 40%, ni el 50%, sino que Dios pagó toda la deuda. El Señor Jesús pagó toda la deuda, toda mi deuda, completamente toda ella. Y yo lo que necesito es creerlo por la fe. Necesito aceptar esa obra consumada por el Señor Jesús por la fe, aplicarla a mi vida, adoptarla para mí. Tengo que entender lo que el Señor Jesús hizo. Perdón, ¿usted entiende esto? Que ha habido un sustituto, que el Señor Jesús murió en mi lugar. ¿Eso lo entiende? Que Él eso lo entiende bien. Y cuando usted tiene que hablar con otro, ¿lo puede explicar esto? ¿Puede explicarle a otro que el Señor Jesús murió en su lugar? Que en vez de morir Él, murió el Señor Jesús. Esto es que el Señor Jesús es un sustituto. La palabra sustituto, ¿usted entiende bien qué quiere decir? Él murió en mi lugar. Tendría que haber muerto yo, pero murió Él. Esto es el sustituto. Y hay algo más muy importante, que es que la muerte del Señor es suficiente. Pagó toda la cuenta. ¿Cuánto de la cuenta? Toda la cuenta. ¿Cuánto pagó de la cuenta? Pero usted se imagina a una persona saliendo a la calle, relacionándose con otro que le viene con un problema y sabe que está hablando de un Dios que perdona, que porque perdona envió un sustituto que paga toda la cuenta. Pero tenemos un mensaje extraordinario en la mano. Dios nos ha dado el poder del Evangelio para predicar y la palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios. Sí. Pero ahora que usted calentó sus manos aplaudiendo, a que termina más. Porque mire lo que dice ahora el texto. Yo quiero terminar esta mañana llamándole la atención sobre esto. Dice así, dice 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿A quién? A Carlitos, a María, a Josefina. Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. ¿Y qué ahora que dice? Y nos dio el ministerio, que quiere decir el trabajo, que nos dio la tarea, ¿de qué? De la reconciliación. O sea que hoy en día, en el siglo XXI, ¿quién predica reconciliación? Solamente el pueblo del Señor. No hay nadie que predique el mensaje que Dios se está reconciliando. Quienes predicamos que Dios se está reconciliando en Cristo, por su obra sustitutoria y suficiente, es el pueblo del Señor. Nosotros somos embajadores. Por eso es que es imprescindible que usted comprenda bien empapadamente bien, serenamente bien, qué es el mensaje del Evangelio. Para que cuando tiene una oportunidad de hablar con una persona que le viene con una gran turbación y tiene un problema enorme y la persona empieza a hablarle del problema grande que tiene, usted necesita no perder de vista lo que usted tiene que predicar, porque el problema está ahí, es verdad. No es que uno dice, no, el problema es muy grande. Pero el gran problema, la gran solución de los problemas arrancan cuando una persona logra establecer una paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esa paz con Dios establece la manera de que se puedan luego más tarde instalar reconciliaciones con el marido, con el esposo, con el vecino, con el hijo. ¿Me comprende? Hay veces que por razones de la urgencia de la vida nos disponemos a tratar de ayudar a una persona que salga de un problema. No, porque tiene un problema. Pero la persona tiene un problema mayúsculo. Tiene un gran problema. Y nosotros estamos en la vida para distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el color blanco y otra cosa es el color amarillo.
Una cosa es el verde y otra cosa es el violeta. Y nosotros estamos en la vida para distinguir. No todos los colores son iguales. Y nosotros, el Señor nos ha dado su palabra para que nos miremos en el espejo de la palabra, como estamos haciendo ahora mismo, y poder distinguir dónde están los problemas y poder ser inteligentes y tener discernimiento para decir, no, un momentito, que el problema no es este, el problema está acá. El problema es, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, porque los pecados los cargó el Señor Jesús en la cruz. Y yo necesito decirle a la persona, mirá, vos tenés un problema muy profundo. Y tu problema más profundo es que necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y no hay reconciliación posible si no me confieso. Necesito confesar mis pecados. Uno por uno, tengo que confesarme delante de Dios. No es a la Bartola, no es recibir al Señor Jesús. No, necesito hablar con el Señor la verdad y que el Señor me perdone. Y yo necesito entrar en una relación reconciliada con Dios y estar tranquilo, que Dios sabe las metidas de pata que he hecho en la vida, no porque se enteró, porque Él es omnisciente, sino porque yo se lo conté. Yo hablé con Él. Yo estoy reconciliado con Dios porque no escondo delante del Señor. Y mi hermano, estoy entrando en estos tipos de detalles porque la tarea que el Señor nos ha dado es una tarea de ser embajadores en el nombre de Cristo, llevando este mismo mensaje a otras personas. Y nuestra tarea en la semana y cuando nadie nos ve es ser embajadores, personas que le ayudan a una persona a reconciliarse con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Y reconociendo que tiene que confesarse y que tiene a disposición la obra sustitutoria del Señor Jesús, y tiene la obra suficiente del Señor Jesús, que lo perdona y le limpia su corazón. Que el Señor bendiga ricamente tu vida. Hermana, te cierro diciendo, el Señor viene pronto. Y cuando el Señor vuelve, Él va a recompensar a cada uno. No te hagas mala sangre de que nadie se entera que vos estás llevando un alma al Señor. No te hagas mala sangre, que el cielo sabe. Hay una persona que va a entrar en la eternidad porque vos lo llevaste a los pies de la cruz. Hay una persona que va a entrar a estar para siempre con el Señor por tu trabajo calladito en el hospital. Es una persona que va a ser quitada de las garras de las tinieblas porque vos le hablaste con tranquilidad y sin ningunos nervios ni apuro que Cristo murió en su lugar. ¡Oh! Y que la sangre de Jesucristo limpia todos sus pecados. Y al rato, sin apuro y sin estar muy nerviosa, le dijiste, ¿no te parece que es hora de que te confieses? No deberías empezar a confesar. Y la persona va a empezar a confesarse un poquito. Y vos le podés decir, bueno, anda a casa y seguí. Vos hacelo, seguí. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Que pronto ella se va a transformar en una embajadora en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ella, reconciliate con Dios. Tenemos un mensaje de poder y el mensaje es que Dios perdona. Y nos ha dado a nosotros la tarea de llevar un mensaje de reconciliación. Que el Señor te dé una hermosa semana para la gloria de su nombre.